Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia de la clínica periodística Suena Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica aquellos temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano. El IES y pensiones, todo perdido. Hoy con 4 de las personalidades que han venido no solamente abonando al debate, a la reflexión, sino también impulsando ideas para mejorar lo que tenemos. La abogada Patricia Borja, miembro de la firma Borja y Borja Abogados, autora del texto Descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho a los afiliados. También está con nosotros el doctor Jorge Altamirano, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Administrativas y Economía de la Universidad Internacional del Ecuador. También está con nosotros el magíster Andrés Soria, quien es actuario de Portris Consultores en Ecuador. Y finalmente el ingeniero Henry Llanes, quien es vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES de Pichincha. A ustedes buenas noches, bienvenidos a Bajo la Lupa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Javier. Y buenas noches, don Javier. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por su tiempo y por su gentileza les agradezco por comparecer hoy a Bajo la Lupa. Bien, empiezo con esta primera ronda muy sucinta, no más allá de 2 minutos, a cada uno de ustedes desde su óptica. El IES y el seguro de pensiones. Todo está perdido. Patricia Borja, Andrés Soria, Jorge Altamirano y finalmente Henry Llanes. Por favor, Patricia Borja. Sí, efectivamente, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en lo que respecta al fondo de pensiones del IES es bastante delicada. Esta situación obedece a varios factores. Por un lado, la deficiencia normativa. Tenemos una ley de seguridad social preconstitucional y obviamente no está adaptada al mandato de la Constitución del año 2008. Aparte, el sistema que estuvo previsto en la ley del 2001 no pudo ser implementado. De otro lado, la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en lo que atañe al 40%, pues no ha sido visto como algo prioritario y esto le genera un impacto significativo al seguro de pensiones del IES. Asimismo, la situación del empleo y el efecto que ha tenido con la pandemia son otro de los factores que tienen una incidencia y que complican la situación del Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aparte de que a lo largo de todos estos años se han adoptado varias reformas por parte de la Asamblea Nacional, incluso por el Consejo Directivo del IES, que no han tenido un sustento financiero, no han tenido un sustento técnico y que han generado un impacto en la sostenibilidad en el largo plazo de este seguro. Gracias, abogada Patricia Borja. Magíster Andrés Soria, por favor. Sí, muchas gracias, Javier. Sí, tal como lo dijo Patricia, hay ciertos factores que han venido exacerbando la problemática del IES. Por ejemplo, la reducción del empleo adecuado, lo que se espera a futuro, cómo crezca el empleo, cómo incremente la productividad nacional. Eso es un factor muy importante, cómo está concebido el sistema en la actualidad. El incremento, por ejemplo, en la esperanza de vida. También esto influye en la sostenibilidad a largo plazo, dado a que este es un factor sumamente importante en un sistema de reparto tal como está concebido el fondo de IBM. Estos factores también demográficos, la baja tasa la de reducción en la tasa de natalidad también, todos estos factores impulsan a replantearse el sistema en su concepción, cómo está concebido y qué se puede hacer para mejorar el sistema del IES. Gracias, magíster Andrés Soria. Doctor Jorge Altamirano. Bueno, sí, lo han dicho muy bien Patricia, Andrés, creo que el diagnóstico es el adecuado. Yo quisiera acotar que el IES desde su inicio, desde que inició en 1930 ya tuvo crisis. En 1935 ya quebró, en 1945 también tuvo ya un problema difícil y desde ese entonces pues ya se decidió que el Estado tenía que aportar de cada $10, 4.
Sin embargo, no se ha cumplido eso y desde 1951 a 1984 una deuda de 85.000 millones que nunca se pagó. De hecho, en un libro muy interesante que se llama La crisis del seguro social, escrito por el economista Luis Torres Rodríguez, él indicaba que de esto solo se pagó el 10%. Y un catedrático, un colega, un estimado amigo, Fernando Mosquera, que es docente en la Politécnica, en la Central, y que maneja muy bien todo este tema, lo he escuchado en medios de comunicación hablar de que el Estado le debe al IES 20.000 millones de dólares sin incluir los bonos. A eso también sumémosle que entre 1985 al 2007 había una deuda de 3.400 millones que con ciertos, ¿cómo le podríamos llamar? Artificios, ¿no? Contables, podrían decir algunos, financieros. La deuda se bajó de 3.400 millones a 888 millones. Entonces, imagínense ustedes con esa situación, cómo puede mantenerse el IES. Entonces, la situación ahora es crítica, siempre lo ha sido, pero ahora posiblemente por el informe del Banco Mundial, creo que eso nos ha llamado a todos a la reflexión, pero la situación ha sido crítica desde el inicio. Gracias, doctor Jorge Altamirano. Finalmente, ingeniero Henry Llanes. Sí, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Sí, yo creo que más bien las causas de la crisis son como la que acaba de señalar el estimado amigo. Hay un aspecto que es de carácter estructural. Es haber incluido en la institución del seguro social obligatorio a seguros especiales, seguro social campesino, por ejemplo, ¿no? Y al haber incluido a partir del año 2001, por ejemplo, atención médica a los hijos de a las jefas de hogar, personas que sufren discapacidades totales y permanentes, y a las personas que sufren enfermedades catastróficas que no son afiliadas al Seguro Social. Y en el año 2010, al haber también incluido los hijos, la atención médica a los hijos de los afiliados hasta 18 años. El director general del IES dijo en febrero del año 2020 que en el año 2019 se habían atendido a 9 millones de personas, 9 millones de atenciones médicas, 9 millones de atenciones médicas. De esas, solo 3 millones eran las que aportaban al Seguro Social y 6 millones no aportaron. Recibieron una atención médica sin costo. La pregunta es, ¿qué institución uno se puede manejar con ese enorme costo? No, ninguna, ¿no? Entonces es haber manejado, como digo, una serie de seguros, por llamarlo así, y de prestaciones médicas en la misma institución del Seguro Social. Y finalmente es de que el Estado, los gobiernos no han cumplido con lo que dispone la ley, y lo otro es haber tomado la plata de los afiliados para atender prestaciones médicas que no son de los afiliados del Seguro Social. Gracias, ingeniero Henry Llanes. Bien, entonces, la primera parte del programa me voy a centrar solamente en el seguro para la jubilación, el IBM, invalidez, vejez y muerte, que precisamente ya lo dijo uno de ustedes respecto a lo dicho ya por el Banco Mundial, que hubo inclusive una especie de declaratoria de prensa con el ministro de Economía y Finanzas, estuvo el presidente del IES, y estuvieron algunas otras autoridades y académicos, el señor propio Augusto de la Torre. También debo decir, como paréntesis, para la transparencia de tanto del programa como de quienes están mirando, que se convocó para este panel a los personeros del IES, sea al señor Carlos Luis Tamayo, al abogado Carlos Luis Tamayo, presidente del IES, como a quien está liderando la dirección general. Nos dijeron, pese a la insistencia, que no tenían tiempo para el programa. Cierro paréntesis dicho eso. Perfecto, entonces arranco. El IBM, el Banco Mundial dice que en 1 o 2 años ya no se va a poder pagar las pensiones a los jubilados. La OIT es un poco más generosa en esa apreciación y dice que aproximadamente 10 años. Voy con la abogada Patricia Borja. Abogada Patricia Borja, todo está perdido por el lado del IBM si no se hace alguna reforma, a saber del señor Augusto de la Torre, sea a través de los impuestos, elevando impuestos, o reduciendo gasto a través del abanico que proporciona la Constitución al aparato ejecutivo, en este caso sea al ámbito de salud o al ámbito social. Si no se hace eso en 1 o 2 años a criterio del Banco Mundial, todo está perdido, abogada Patricia Borja. Una
observación respecto de lo que usted mencionó, Javier. La Organización Internacional del Trabajo, en un informe publicado el año anterior, que justamente analiza el impacto de la pandemia del COVID-19 en la sostenibilidad del seguro de pensiones, plantea dos escenarios. En uno de estos escenarios señala y advierte que si el Estado no cumple oportunamente y en su totalidad con la contribución estatal del 40% en el año 2020, una parte sí lo hizo, pero no la totalidad. En el año 2021 y aún en el año 2022, el IES, en el caso concreto del seguro de pensiones, podría presentar problemas desde el año 2023. Entonces, este es un factor que también hay que tomar en cuenta. El Banco Mundial señala que los problemas podrían presentarse a partir del año 2022. En cualquiera de estos escenarios, lo que muestra toda esta problemática es que hay que tomar varias decisiones en materia de seguridad social, en materia del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, que parten por realizar necesariamente una modificación del sistema de financiamiento del seguro de pensiones. El sistema de reparto se encuentra sujeto a varios riesgos. Las variaciones demográficas tienen una gran incidencia en la sostenibilidad, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de natalidad, que aun cuando no son una realidad en este momento, según las proyecciones del INEC, sí se espera que esto ocurra en el futuro. Y por tanto, la relación entre afiliados activos y jubilados va a tender a la baja. Y realmente, de igual manera, la situación del empleo también tiene una gran incidencia. Por eso es que sería muy importante modificar el sistema de financiamiento. En el año 2001 se analizó la posibilidad de un sistema mixto de pensiones que combine un pilar solidario con un pilar de ahorro individual obligatorio. Sin embargo, la forma como fue estructurado, como fue previsto en la ley del 2001, motivó que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de este sistema. Sin embargo, es algo que podría analizarse para adaptarlo a la realidad que tenemos, para que este sistema no continúe sujeto en su totalidad a un sistema de reparto y que más bien se torne más atractivo. Aparte que también se debe analizar la modificación de otras figuras. ¿Sí me escucha? Sí, la estamos escuchando. Sí, dele. Aparte de que se debe analizar la modificación de otras figuras, como por ejemplo, una figura que está prevista en el Código del Trabajo y que se conoce como jubilación patronal. Esta figura genera muchos desincentivos, aparte de que está totalmente desactualizada con la realidad que estamos viviendo en este momento, porque es una figura creada en 1938. Se podría modificar esta institución para que se consolide como un aporte adicional. Puede ser a lo mejor compartido entre empleador y asegurados para que en el futuro pues todo ese capital, ese ahorro capitalizado le genere una mejor pensión al asegurado. Pero también hay que analizar otras medidas para una reestructuración del sistema de pensiones. Lleguemos hasta ahí. Gracias, abogada Patricia Borja. Magíster Andrés Soria, ¿qué dice la data? ¿Qué dicen esos cálculos actuariales respecto al sistema de seguridad social, enfocándonos a uno de los seguros, porque maneja varios, como el de desempleo, el seguro de riesgo de trabajo, el seguro social campesino, el seguro de invalidez, vejez y muerte? ¿Qué dice esa data? Por un lado, y por otro lado, desde su óptica, ¿el sistema de seguridad social ecuatoriano ha venido o no ha venido cumpliendo en aras de mostrar a quienes son sus principales beneficiarios, que son los afiliados y los jubilados, cómo está la institución a nivel de números? ¿Ha venido o no ha venido cumpliendo, o todavía hay algún proceso actuarial que no lo ha cumplido y que nos están debiendo, Magíster Andrés Soria? Bueno, más que todo, por ejemplo, con respecto a la cantidad de activos y jubilados, que es un indicador importante, que ha venido decreciendo y se espera que después de 40 años, 30, 40 años ya lleguemos a un dos activos por cada jubilado. Pero, por ejemplo, tomando una relación desde el 2013, en 2013 teníamos aproximadamente 230,000 de jubilados y esto incrementado hasta 450,000 de jubilados aproximadamente, casi ha duplicado esta cifra, mientras en el tema de los afiliados activos, desde el 2013 se ha mantenido casi igual por el producto de la pandemia que ha reducido. Entonces,
en el 2013 teníamos 2.900.000 aproximadamente, y en la actualidad igualmente tenemos el mismo número, inclusive un poco más bajo. Entonces, esto tampoco es que ha ido incrementando, no solamente es un producto de la pandemia, sino que es un tema de que tenemos que mejorar, como en el Ecuador, el tema del seguro, el empleo adecuado, porque el empleo adecuado tampoco ha incrementado en estos años, inclusive antes de la pandemia, ya se veía un decrecimiento en el empleo adecuado. Entonces, si es que hacemos una relación entre el número de afiliados activos que están aportando a la seguridad social versus el empleo adecuado, casi que tenemos el mismo número. Lo que nos falta cubrir o lo que tendríamos por cubrir sería esos subempleados que forman la gran mayoría también de una gran porción de la PEA, que no tienen un empleo adecuado, que están subempleados y que son mucho más difíciles de afiliarles. Y esto es vital, esta afiliación, este incremento de afiliación es vital en un sistema de reparto. No voy a tocar en este momento el tema de las cuentas individuales, pero solo manteniéndonos en un tema de sistema de reparto, es vital incorporar a más personas, pero para hacer esto necesitamos un mejor empleo, una mejor calidad de empleo, porque no podemos pensar que vamos a afiliar a alguien que está en subempleo, que ni siquiera gana el mínimo y que va a aportar sobre eso. Igual, así lo logremos afiliar, el porcentaje de aporte que va, o el valor de aporte, perdón, que va a contribuir a esta persona va a ser mucho menor a lo que es un trabajador con empleo adecuado. Entonces, se necesita mejorar fundamentalmente la calidad de empleo para mejorar o para incrementar la afiliación activa. Ahora, por ejemplo, en el tema de aportes de los afiliados también se ve la misma óptica que en el número. En el 2013 teníamos 2.100, 2.200 millones de aportes de los afiliados y ahora tenemos 2.300, se espera en el 2021, que no es un incremento sustancial. Estamos hablando de aproximadamente un 1% anual en incremento de los aportes, mientras en el pago de prestaciones del IBM estamos viendo un incremento de 2.100 millones aproximadamente en el 2013. Pasamos a que estamos esperando en el 2021 4.600 millones. Estamos más que duplicando, es un incremento del 11% anual, y en un sistema de reparto, si siguen haciendo las cosas, esto no se puede mantener. Entonces, y haciendo referencia, por ejemplo, a la ley del 2001, que también tenía ya incorporado que cada 5 años se revise la edad de jubilación para poder controlar estos aspectos demográficos, para ver qué se puede hacer. Pero obviamente esta parte de la ley también no fue declarada inconstitucional y el IES no puede unilateralmente incrementar, por ejemplo, la edad de jubilación. Entonces, pero sí es algo que se tiene que pensar tanto como sociedad para ver cuántas personas estamos teniendo como jubilados versus cuántas personas tenemos en actividad, tanto como sociedad como para la sostenibilidad del IES. Gracias, Magister Andrés Soria. Doctor Jorge Altamirano, 2 preguntas en una. La primera, desde el aparato económico, a vísperas ya de un nuevo gobierno que ya suma funciones, ¿qué tan complejo usted ve trabajar en políticas públicas? Una de ellas es una política pública laboral que permita, partiendo de la hipótesis de lo que dice el Magister Andrés Soria, lo que dijo la abogada Patricia Borja y lo abonado por el ingeniero Henry Llanes, prácticamente afiliar a todos los que más pueda, sacar del subempleo a quienes están en el subempleo, mejorar las condiciones del índice de empleo adecuado. Eso por un lado. Y por otro lado, realmente a su óptica, el tener más, una masa afiliada, mientras más grande sea esa masa, menos tengo riesgo de una insostenibilidad al menos del seguro de invalidez, vejez y muerte, doctor Altamirano. Bueno, el próximo gobierno tiene un reto enorme, muy, muy difícil. El señor Guillermo Lasso ofreció la creación de casi 2 millones de empleos, habló en todo el periodo en el que él piensa estar al frente del gobierno, y subir el sueldo a $500. Entonces, realmente esperemos que así sea, y si es que pudiera cumplirse esta promesa... Lo interrumpo ahí, solamente añadiendo algo más. Él dijo que a las personas que son extranjeras, que están en el Ecuador, va a reinsertarlas en el aparato económico. ¿Eso agrava más ese ofrecimiento que usted lo tacha como complicado?
Es complicado, pero si es que se encuentra el mecanismo para hacerlo, pues podría ser uno de los caminos para solucionar esta situación tan compleja del IES. Lo dijo Andrés hace un momento, justamente si es que aumentamos la cantidad de activos, es la forma en que se puede sostener a los pasivos, ¿no? Son casi 500,000, tenía entendido, bueno, Andrés decía 450,000 jubilados, 450, 500,000, bueno, pero es una cantidad enorme. ¿Cómo se sostiene? Eso es un pasivo enorme para el IES y la forma de sostenerlo es con los activos. Sin embargo, ya lo dijo también Andrés, eso no está creciendo en la misma proporcionalidad que esperaríamos que se dé. Y también lo dijo Patricia hace un momento, tenemos un problema muy grande porque la ley fue hecha en el 2001 y tenemos una constitución en el 2008. Entonces ahí hay como un choque, no hay problemas de que no cuadra. Entonces debería haber primero, creo yo, el señor presidente, a través de la asamblea, con diálogos, debería haber dos tipos de reformas. Creo yo que paramétricas estructurales. Primero, la ley debería cambiarse, debería haber en la asamblea una nueva ley que proponga una ley acorde con lo que está sucediendo, una ley que tenga una visión de largo plazo para los siguientes 30, 40 años, no como ha sucedido ahora que el IES ha sido un botín político y entonces cada quien que ha tenido la posibilidad de tomar decisiones, se han hecho un montón de reformas, como la ley fue hecha en el 2001, tenemos una constitución en el 2008, entonces hay una cantidad de reformas impresionante que no se puede ni seguir qué es lo que ha sucedido y tratando de tapar estos huecos, estos vacíos legales, no soy experto como la doctora Patricia, pero ella seguramente puede explicarlo mejor, que se producen pues al momento en que hay una contradicción entre la ley y la constitución, todos estos problemas que le va a tocar al nuevo gobierno, primero empezar por ahí, poniendo orden en la casa, porque si no existe un marco legal que permita hacer estos cambios, entonces vamos a seguir tapando huecos. Y claro, es necesario ampliar el número de afiliados y si es que se genera empleo, pues tendría que ser un empleo que cumpla con todas las condiciones de seguridad social. Ustedes saben que muchos de los empresarios son muy renuentes a pagar todas las prestaciones sociales, no les gusta, prefieren tipos de contratos más flexibles por horas y tratar de evitar pues todo este tipo de compromisos laborales que implica que las personas sean contratadas con todos los beneficios de ley. Entonces, ese va a ser un gran reto para el próximo gobierno porque el sector empresarial, creo yo, va a tener cierta resistencia a esto y las reformas que se tienen que hacer pasan necesariamente por el sector empresarial, son el sector productivo, el generador de empleo, ellos mismos lo han dicho en varias ocasiones, y entonces el IES solo podrá sostenerse si es que hay la colaboración de este sector sumamente importante. Pero previo a eso, hay que hacer una reforma en el marco legal para que se puedan hacer estos cambios importantísimos. Lo dijo, me parece, Andrés, sobre el tema de las reformas demográficas que deberían hacerse. Cuando la ley se hizo, la expectativa de vida en el Ecuador era de 67 años, ahora es de 78 años. Entonces, claro, nos alegramos porque nuestros adultos mayores van a vivir más tiempo, pero tenemos que también ser responsables con eso. ¿Cómo vamos a cuidarlos? ¿Y cómo nos van a cuidar a nosotros cuando también lleguemos a esa edad, no? Gracias, doctor Altamirano. Ingeniero Henry Llanes. A ver, en esta declaratoria de prensa, bueno, fue un foro, pero lo hicieron declaratoria de prensa entre las autoridades de gobierno saliente y el Banco Mundial. Dentro de lo que dijo el presidente del IES, Carlos Luis Tamayo, señaló que el IES necesita ser administrado de forma técnica, con transparencia y con funcionarios que sean honestos. En su momento, el presidente Lenín Moreno hizo algunos cambios en la gestión del IES en aras de, entiendo yo, impulsar hacia esa línea. Se ha hablado aquí de los panelistas respecto a hacer algunos ajustes, aunque eso se pone bastante en riesgo porque hay un marco normativo que es preconstitucional. Desde su óptica, no solamente el asunto del seguro de invalidez, vejez y muerte pasa por un tema económico, sino también por un tema administrativo, ingeniero Henry Llanes. Sin duda. No olvidemos que el seguro social surgió en el mundo, es para proteger las enfermedades, para proteger la salud de los trabajadores. El carácter del seguro social es eso. El seguro social surgió bajo las relaciones de dependencia laboral, bajo el concepto de las relaciones obrero-patronales.
En otras palabras, el Seguro Social surgió en la fábrica para atender la salud de los trabajadores, los riesgos del trabajo y pagar la atención médica. Lo que pasa es que en el Ecuador no tiene esa matriz. Entonces se lo distorsionó y se confunde el Seguro Social con Seguridad Social. Y la otra, tanto el Banco Mundial como la OIT, ellos no abordan el análisis de la crisis, no. Está bien estas categorías del tema demográfico, el tema del empleo, el tema de la relación activos-pasivos, está bien como reflexión teórica. Pero un profesor, yo soy estudiante, el profesor me decía, si tú te quedas en esas categorías, te hago perder el año, porque tienes que demostrarme la crisis. Entonces el seguro tiene una profunda crisis que tiene que ver por los incumplimientos de las obligaciones del Estado en condición de empleador. Le interrumpo ahí. Fue una mala decisión del presidente Correa, porque esto ocurrió en la era del presidente Correa, disponer que los hijos de los afiliados sean cubiertos por el seguro de salud, por ejemplo. Exacto. Mire que el costo para atención médica de los hijos de los afiliados al año 2009, lo dijo el presidente ejecutivo, perdón, el presidente del Consejo Directivo del IES, es de $300 millones anuales. Le pregunto a usted, Javier, ¿usted pudiera manejar el seguro social en esa condición? 2. El señor Guate dice que los ingresos del seguro social campesino son de $19 millones, pero el costo es de $400 millones. Le pregunto a Javier, ¿usted puede manejar un seguro así? 3. Las enfermedades catastróficas, las discapacidades y las jefes de hogar nos cuesta a nosotros como afiliados cerca de $1.000 millones anuales. Y eso no dice el Banco Mundial. Y eso no dice la OIT. Y eso no dice la reflexión teórica académica. ¿Por qué? Porque no conocen, porque no estudian, porque no se han ido al fondo del problema. Y luego sucede que, por ejemplo, en el caso de la mora patronal del sector privado, el señor Guate dice que el sector privado le debe al Seguro Social desde 1999 a julio del año 2020 le debe $1.500 millones. ¿Alguien de nosotros puede manejar así un seguro social? No. Entonces, primero hay que hacer un análisis. ¿Por qué se da la crisis financiera? Lo demográfico no me explica. La relación activos-pasivos no me explica. La relación del empleo a mí no me explica. Yo veo que hay antecedentes más de fondo que le llevan a la crisis del seguro social. ¿Dónde está? El haber incluido en el seguro social una serie de seguros y los seguros especiales y las prestaciones que no tienen nada que ver aquí, porque no se inscriben bajo la relación de dependencia laboral. Punto 2. El otro aspecto es de que el Estado se acostumbró o nos imputó o nos endosó a los trabajadores, y eso hay que entender desde la academia, desde el análisis teórico, porque si no entendemos así, mire, no le vamos a dar una correcta explicación al país. ¿Qué sucede? Que los gobiernos todos tomaron la plata de los trabajadores para atender políticas públicas, para atender políticas sociales que no nos corresponde. Yo soy sociólogo, no soy ingeniero, Javier. Entonces, yo como sociólogo sí tengo que hacer un análisis del carácter de las instituciones. Eso que usted está diciendo, la tomada de dinero para otros fines, claro, respondería al 40% de aporte estatal que no se ha cumplido, ¿o usted lo ve así? Javier, el 40% nunca pagó el Estado. Nunca lo pagó. Pese a que la Corte le dijo que lo pague. No, nunca lo pagó. Está en el papel y está en la ley. Nunca lo pagó. ¿Sabe cuándo lo pagó? Cuando nosotros impusimos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Sabe cuándo empezó a pagar recién? Enero del 19, y solo la pagó hasta septiembre del año 2019. Y luego entró el mora al gobierno de Correa a partir de octubre del año 2019 y hasta diciembre del año 2020. ¿Sabe cuánto era esa deuda? De $1.527 millones. O sea, recién en esta última etapa, por la presión nuestra, es que el Estado paga. Si no, no ha pagado. Históricamente, lo que decía el ingeniero Altamirano, históricamente nunca pagó el Estado el 40%. Solo estuvo en la letra, solo estuvo en el papel, pero nunca se hizo realidad. Nunca le transferieron la plata al Seguro Social. Ese es el problema de fondo, estimado amigo. Gracias, sociólogo Henry. Estamos haciendo pruebas rápidas masivamente en varios puntos del Cantón Durán, con un promedio de cada punto de COVID de 300 a 900 pruebas breve.
paciente que sale positivo en una prueba rápida tiene que ir al centro de salud más cercano del ministerio para que le realicen, si el paciente pues amerita, según la valoración del médico del Ministerio de Salud, un hisopado nasofaríngeo. Depende del sector donde estemos con las carpas realizando las pruebas rápidas del COVID, tienen que dirigirse la comunidad en los 12 puntos que tiene el Ministerio de Salud Pública aquí. En la segunda parte de este panel, que es un poco enfocada hacia la propuesta y analizando algunos componentes al detalle, comienzo con la abogada Patricia Borja. A ver, abogada Patricia Borja, hay algunos teóricos, analistas económicos, e inclusive el propio señor Augusto de la Torre dijo que este estudio del Banco Mundial había sido un poco elaborado con insumos de algunos economistas. Nombró ahí al señor Dajic de la UES y algunos otros. Bueno. No sé si ese fue un poco la recolección de esta idea que no solamente ahora por este estudio del Banco Mundial se habla, sino ya se venía hablando mucho antes de o subir la edad de jubilación o subir el aporte que hace el empleado frente al Estado para el seguro social. Desde su óptica, ¿son esas salidas para no solamente mantener la sostenibilidad del seguro social, sino impedir a criterio del Banco Mundial que no se tenga para cubrir las pensiones a partir del año, a partir del mayor del corto plazo, que será en el mediano plazo? Abogada Patricia Borja. Javier, es que la solución, y más que todo en este contexto por el que estamos viviendo, por el contexto que estamos atravesando de una crisis sanitaria que tiene un impacto en lo económico, en lo social y en general en todos los ámbitos, pensar en un incremento del aporte por parte de los afiliados, o sea, el aporte personal, el aporte patronal, obviamente va a generar un impacto significativo. Y además de eso, si la casa no está en orden, si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene un orden en cuanto a su gobierno corporativo, en cuanto a su administración, a la nómina de funcionarios, si no se optimizan los recursos. ¿A su óptica se ha hecho? ¿A su óptica se ha hecho o todavía no se ha hecho en el IES una optimización bajo esos parámetros? Vemos cómo a lo largo de todos estos años se ha producido un incremento de la nómina de funcionarios sin un sustento técnico. Y la Contraloría General del Estado inclusive mencionó en algunos de los informes que muchos de estos incrementos iban relacionados con funcionarios a quienes se les descontaba de sus remuneraciones un porcentaje y esto iba destinado al financiamiento de organizaciones políticas. Y no ha habido un incremento justificado de la nómina de funcionarios. El día jueves de esta semana, el presidente del Consejo Directivo del IES señalaba que en este tiempo se había hecho un análisis y que de 37,000 funcionarios se había reducido a 36,739 funcionarios. Cuando, si recordamos, en el año 2019, más o menos en noviembre, el IES tenía 36,616 funcionarios. Entonces, en este tiempo, de igual manera, ha habido un incremento de funcionarios, pese a que ahorita ha habido incluso una reducción. Pero más allá de eso, lo que él señalaba es que hay muchos aspectos que hay que analizar en cuanto a la nómina de funcionarios. Hay varios nombramientos, hay varias personas con nombramientos provisionales, hay muchos casos de contratos de servicios ocasionales que realmente el IES no requiere. Hay muchos cargos jerárquicos superiores que no se requieren, cuando se debería propender a contar con funcionarios que estén relacionados con la gestión y el servicio, no con los temas netamente administrativos relacionados con cargos jerárquicos superiores. Hay que hacer un análisis de todo esto. Señalaba el presidente del Consejo Directivo que a partir de la adopción de la resolución 634 se había logrado una optimización, pero realmente hay que hacer un estudio muy técnico sobre esta situación, porque no puede ser posible que los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se destinen de una forma excesiva realmente a financiar este incremento de funcionarios que no ha tenido un sustento técnico. Y lo propio en el caso del BIES. Vemos como hay casi 600 funcionarios en el BIES
y hay muchas ineficiencias. Además de eso, hay que tomar en cuenta que el IES, en el caso de la mora patronal que mencionaba el licenciado Henry Llanes, según la Ley de Seguridad Social, el IES tiene potestad coactiva. ¿Y qué es lo que ha pasado en esos casos para que haya esta abultada mora patronal? Esos son temas que hay que analizar y por eso le menciono, mientras la casa no esté en orden, mientras no haya confianza en la institución, nada va a cambiar. Y es muy importante que haya esto, porque esto incluso la OIT ha destacado que es uno de los nudos críticos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no hay confianza, no se ve retribuido por parte de los asegurados el esfuerzo de tener que realizar un aporte de su remuneración al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por varias ineficiencias. Y Gracias, el abogada. manejo que no ha sido técnico. Gracias, abogada Patricia Borja. Me deja pensando, no sé qué empiecen los demás. Va a haber una parte inmediatamente después de estas sobre conclusiones que parecería ser que los afiliados no se sienten de alguna manera motivados a aportar al seguro de seguridad social ecuatoriano porque parecería ser que los beneficios no están, pero bueno, esa va a ser la parte de conclusiones. Magíster Andrés Soria, según la data que manejan ustedes como expertos en cálculos actuariales, estas medidas, hablando de supuestos, ¿no? A pesar de que la abogada Patricia Borja me deja ver que la situación no se compadece para hacer unos ajustes de alguna manera radicales, como subir la edad de la jubilación o inclusive subir el aporte. Esas medidas o medidas similares o quizás no tan radicales a nivel de data, ¿qué tan mejoran o no mejoran tanto el panorama, Magíster Sol? Hay que hacer, yo creo que hay que hacer una aclaración que justamente, por ejemplo, la falta de contribución del Estado soluciona en cierta parte un problema de corto plazo, pero estos problemas demográficos ya existen y va a suceder. Si no es ahora, es mañana, después de 5 años, es decir, lo podemos parchar, pero esto va a suceder. Entonces, por ejemplo, el caso de la edad de jubilación. La edad de jubilación, uno no debería incrementar la edad de jubilación de la noche a la mañana. Por ejemplo, para todos que el día de mañana ya no sea 60 años y 30 años de aportaciones, sino que sea 65, por ejemplo. Voy a poner un caso. La persona que tiene 59 años de edad ya está con expectativa de jubilarse el siguiente año, entonces no le puedes hacer esperar 6 años de golpe. Entonces tiene que ser un cambio paulatino, y esos cambios paulatinos, del efecto que uno ya ve en números, uno ya lo ve una diferencia significativa después de 10, 15 años. Entonces, el tema de la edad de jubilación es algo que se lo tiene que planificar desde mucho antes que existan los problemas. Y esto es un inconveniente. ¿Por qué? Porque es un costo político que nadie lo quiere asumir. ¿Por qué? Porque no van a ver el beneficio ellos, sino va a ver el beneficio el siguiente o inclusive después de 2 gobiernos. Entonces, la parte de edad de jubilación hay que tener mucho cuidado cómo se hace, porque también puede influir en el tema también del empleo a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto delicado que se lo tiene que manejar paulatinamente si es que uno quiere implementar ese aspecto. Como decía Patricia, el incremento de las aportaciones también es otro punto que en esta pandemia restar recursos a la población, a los trabajadores que muchas veces ya se vieron afectados por una reducción en sus ingresos, y incrementar el aporte también puede ser un efecto negativo dentro de la economía ecuatoriana, pero esto sí, al incrementar, esto sí tiene un impacto inmediato, por así decirlo. La edad de jubilación no, pero el incremento en aportes, eso sí uno lo puede ver desde el día de mañana. Pero esto también conlleva a otros elementos que muchas veces tenemos que pensar en la sostenibilidad del seguro social, pero también en la dinámica de la economía, porque no queremos tampoco afectar de una manera significativa la productividad, que a la final del día la productividad también nos ayuda en temas de seguridad social. Entonces, justamente todos estos problemas que ahora lo estamos viendo, que tal vez lo estamos viendo anticipadamente, tal vez, como ya han mencionado, por cuestiones de una optimización en los costos, que es importante tener también gobiernos, el gobierno corporativo del IES de una manera más transparente, más responsable. Todo esto lo vemos el problema hoy en día o el próximo año, pero estos problemas demográficos lo vamos a ver. Si no hacemos nada, lo vamos a ver a futuro, pero esto va a pasar. Entonces, es algo que sí debemos discutir. Para pasar con el doctor Jorge Altamirano, le pregunto, Magíster Andrés Soria, si vamos a medidas no tan drásticas, sino, digamos, sutiles.
¿qué números, qué efecto tienen números, por ejemplo, lo que decía el sociólogo Henry Llanes, de pensar en que mañana ya no se va a atender a los menores de 18 años, hijos de afiliados? ¿Qué efecto en números tiene esa medida? Bueno, con respecto al seguro de salud, que ya no sería el IBM, porque, Claro. bueno, aquí haciéndole un paréntesis, un tema de IBM y salud, también tenemos otro efecto de que incrementa la esperanza de vida, tenemos que pagar más pensiones, tenemos que pagar más salud, mejoramos el sistema de salud, incrementamos la esperanza de vida, entonces también se manejan el beneficio, todo se maneja conjuntamente. Pero, por ejemplo, estos 300 millones, deberíamos aproximadamente incrementar las aportaciones. Es correcto, si es que yo doy una prestación adicional, tengo que saber cómo voy a financiar esa prestación adicional. No solamente la puedo dar porque sí. Entonces tengo que saber el impacto y cómo esperaría que eso incremente a futuro. Ahora, los 300 millones y para solventar estas prestaciones adicionales, por ejemplo, lo más fácil, por así decirlo, sería incrementar el 1% en las contribuciones, en el aporte que hacen. Pero esto tampoco volvemos a lo mismo de que el incremento de las aportaciones a los afiliados también es algo que puede afectar el tema de la economía. No se lo puede hacer porque esa es la única solución. Entonces, otro también que había mencionado el licenciado Henry Llanes era el tema del Seguro Social Campesino. El Seguro Social Campesino, ¿cómo fue concebido? Es un sistema netamente subsidiado. Es decir, no, los afiliados al Seguro Social Campesino nunca se concibió de que se puedan mantener solos ellos mismos con las aportaciones de ellos, sino que fue un subsidio donde participan los afiliados. Es como en su concepción fue una retribución a la parte rural, ¿verdad? A la parte que ha aportado desde la ruralidad al Ecuador. Entonces, con aportes, por ejemplo, de los seguros, en las primas de seguros, con los aportes de los afiliados, con las contribuciones del Estado, todo eso conlleva, porque este seguro es un seguro especial netamente subsidiado desde su concepción. Entonces, si queremos cambiar, que eso fue como se concibió. Si es que lo queremos cambiar o queremos ver diferentes temas de financiamiento, es también válido, es también algo que se debería discutir para ver si es que también queremos seguir con ese sistema. Gracias, magíster Andrés Soria. Doctor Jorge Altamirano, dentro de las alternativas de solución que el doctor Augusto de la Torre en la presentación que hizo a través del Banco Mundial y del Gobierno Nacional con sus personeros, dijo que estos déficits que pasaba el IBM, invalidez, vejez y muerte, se lo podía zanjar a través de las reservas que tenía el IES y de las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambas son limitadas. Centrando la pregunta, sea subir la edad para la jubilación, sea incrementar el aporte de los afiliados, sea cortar con la atención a salud a los hijos de los afiliados. ¿Qué medidas usted ve en el ámbito económico, político que se puedan tomar y si es que se las puede tomar, doctor Altamirano? Sí, precisamente como decía Andrés, estos tipos de cambios que se quisiera hacer en el IES, estos cambios estructurales o incluso paramétricos en algunos casos, va a tener un impacto muy fuerte en la población y el timing es pésimo, ¿no? Veamos lo que sucede en Colombia. El presidente Duque quiere hacer una reforma y ahí está la gente que salió a las calles muy descontenta y retira la reforma, igual sigue en las calles. Entonces, en este momento que estamos atravesando una pandemia, que se ha perdido empleo, que estamos todavía con incertidumbre de no saber si nos vacunamos, no nos vacunamos, tenemos amigos, parientes, todos conocemos a alguien que ha fallecido. Pensar que es el momento para hacer cambios en el IES posiblemente le va a traer al nuevo gobierno, ya en este caso, pues muchos problemas y mucho descontento social. Es decir, en este caso, por ejemplo, pedir que se aumente el incremento de las aportaciones posiblemente también va a tener una consecuencia en el lado político, va a tener un costo político muy alto, como lo decía Andrés, y entonces cualquier cambio va a tener que ser paulatino. Poco se puede hacer solamente cambiando la cabeza y los funcionarios que acompañen a la cabeza, doctor Altamirano. Exactamente, es poco lo que se puede hacer. Evidentemente, con la entrada de un nuevo gobierno, pues a todos eso nos llena de entusiasmo, de
buenas energías, esperamos que se dé el cambio, pues siempre que hay un nuevo gobierno eso es lo que se espera, que se dé un cambio de rumbo, de que la dirección hacia donde estaba dirigiéndose las instituciones ahora tengan una diferente óptica y que se aprecie que hay una administración diferente, y con una administración diferente todos sentimos que eso podría ser en parte la solución de muchas de las crisis que se tienen. Pero sabemos que no es así. Los problemas que tiene el IES requieren no solamente un cambio de administración, un cambio de rostro. Tal vez eso podría generar en la población un poco más de confianza. Como le decía la abogada Patricia, está muy echado a menos, no confiamos en el IES. Si es que fuera opcional la afiliación al IES, creo que muchísimas personas no se afiliarían, preferirían tal vez algún tipo de seguro privado como se da en otros países. Entonces la confianza en el IES está de a menos desde hace mucho tiempo, y si no fuera obligatorio, posiblemente la situación sería todavía más caótica. Ahora, pero parecería, doctor Altamirano, que no sé si es que la población o no quiere hacer nada o teme a cualquier cambio porque ya de alguna manera puede censar de que puede ser peor que lo que ya se tiene. Le digo porque el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, impulsaba dentro de las reformas que quería hacer a la Constitución, una específicamente destinada al IES, y la Corte Constitucional lo negó. Ese mensaje que se da a nivel político de un cambio, precisamente lo que usted estaba diciendo, quizás pensar en una afiliación opcional, desde el aparato económico, ¿cómo se traduce aquello? ¿La gente no quiere hacer nada o teme que si se hace algo sea peor que lo que ya tenemos? Exactamente, yo creo que es lo segundo, ¿no? No nos gusta hacer los cambios. Creo que el ser humano en general es muy renuente a los cambios, nos gusta el status quo, nos gusta nuestra zona de confort, y hay incertidumbre porque aunque alguien nos quiera decir o convencer que hay unas reformas que se deben hacer al IES, posiblemente el grueso de la población va a sentir que esas reformas tal vez ya no confiamos nosotros en la clase política. Entonces vamos a sentir siempre que existe posiblemente de trasfondo algo. Por ejemplo, algo que no hemos conversado mucho todavía en este panel y me gustaría tal vez ponerlo sobre la mesa, es que escuché en alguna entrevista a algún ex personero del IES que todo esto del Banco Mundial, del informe que presentó la OIT, otros estudios que han hecho algunos académicos al respecto del IES, es un discurso orquestado para privatizar el IES. Entonces, eso es algo que se está escuchando ya en algunos medios, incluso en alguna entrevista yo pude escuchar este tema. Y entonces la población va a pensar, miren, lo que están haciendo la clase política es simplemente preparando el terreno porque como no es sostenible el IES como está ahora, uno de los caminos posiblemente sea la privatización, que ya se intentó en los años 90 y que en un referéndum pues no se aceptó. Pero posiblemente ahora, viendo toda esta situación tan caótica, puede ser el momento en que se pueda nuevamente plantear esta idea. Y pues hay ejemplos, tenemos en Chile, en Colombia. Bueno, lo que sucede ahí es tema de otra discusión, pero posiblemente sea una de las posibilidades que se están barajando, y la población está posiblemente también incrédula de que los cambios que se estén buscando realmente sean con el fin de salvar al IES, sino que tal vez sea un objetivo más bien de privatizar el IES, porque de todas formas es un gran negocio, ¿no? Para ciertos estamentos financieros, las AFPs, que les sería muy atractivo el tener la oportunidad de administrar los fondos en el Ecuador. Gracias, doctor Altamirano. Entonces, Henry Llanes, privatizar el IES, me parecería ser que está ahí esa idea gravitando a criterio del doctor Jorge Altamirano, y estas medidas que son radicales y la situación que de alguna manera llama la sensibilidad a no tomarlas, o no hacemos nada o hacemos algo, don Henry Llanes. Sí, no, hay que impulsar los cambios con una buena comunicación, con una muy buena información, producto de investigaciones, sobre todo del manejo financiero, de la gestión institucional, ¿no? Y del tema de las prestaciones de salud que dejan mucho que desear. En la privatización, diríamos yo, más bien el concepto está mal puesto en la Constitución, el 367, porque dice que no se puede privatizar. Los asambleístas redactaron mal, porque mi aporte que yo hago al IES no es público.
no es del Estado, no pertenece a las finanzas públicas. El dinero que yo aporto al IES es dinero privado mío. ¿Ya? Diferente hubiera sido de que no se podrá administrar la salud y las pensiones a través de las AFPs, a través de la administración de fondos previsionales privados. Eso es otra cosa. Entonces eso nadie va a aceptar. Es decir, ir a las AFPs como en Chile, y toda esa convulsión que hubo en Chile, eso es tremendo. Habrá que algún rato dedicarse al análisis de eso, porque hay algunos aspectos de fondo. Pero acá, estimado Javier y estimados amigos, es de que la gestión del Seguro Social es una gestión manejada con fines políticos, con fines electorales, con fines de captar el voto. Andrés Soria decía que el Seguro Social Campesino requiere del subsidio del Estado. Pero a nosotros también la ley nos obliga a aportar al Seguro Social Campesino y también a los empleadores. Andrés, que viene de una consultora actuarial. El Seguro Social obligatorio para los trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Siempre yo pongo énfasis en eso, porque eso es el carácter. No es abierto, no es para distintas cosas, no. En el Ecuador se pueden afiliar todos, son todos aquellos que pueden pagar la prima. Y la prima que hay que pagar al Seguro Social entre el empleador y el trabajador es del 20.6%. Y eso es una fórmula matemática, que si yo le saco $1 de allí, lo voy a desestabilizar al financiamiento tanto del Fondo de Salud como el Fondo de Pensiones. Muy bien. Cuando el Estado no ha entregado el dinero, desde el año 85, por ejemplo, para salud, Javier, desde el año 85 el Estado no le ha pagado las prestaciones, no ha cancelado los valores por prestaciones médicas de personas que no son afiliadas al IES. Esa es una deuda pendiente desde 1985, son miles de millones de dólares. Y entonces, por eso es que se le están llevando a la quiebra al Seguro Social, porque le van saca el dinero, como el Estado no da, entonces le van sacando el dinero. Por ejemplo, en el Seguro Social Campesino, Fernando Mosquera, que es un especialista en temas de finanzas, de los seguros sociales, él dice que por atención médica, el Seguro Social Campesino le debe al Seguro Social obligatorio 1.500 millones de dólares. Entonces quiere decir que el Estado no transfirió al Seguro Social Campesino las contribuciones que le correspondía. El señor presidente actual que está por salir del cargo, él ofreció incrementar la pensión jubilar de los campesinos de $64 a 100. Lo dijo en campaña electoral. Y claro que lo hizo con carácter retroactivo, desde enero del año 2017, cuando la ley se aprobó cerca a fines del 2017, tenía que cumplir la oferta electoral. En los años 80 se hizo un partido político que se llama Pueblo, Cambio y Democracia, que lo dirigía el director general del IES. Entonces el Seguro Social siempre se lo tomó como botín político y como botín económico. Ramiro González, déjame decir tus datos, Ramiro González construyó el movimiento Avanza, adentro con recursos de los trabajadores, con recursos suyos, Javier, y de los que estamos en el panel. Se tomaron la plata de ahí, los vehículos, hicieron campaña electoral y constituyeron un partido político. El señor Richard Espinosa quiso constituir un movimiento, ya lo estaba constituyendo, un movimiento Cambio Generacional, desde las oficinas del Seguro Social, desde la computadora, desde los vehículos, desde los teléfonos, desde los papeles, de toda esa infraestructura. La infraestructura, Javier y amigos, es adquirida con la plata de los trabajadores desde 1923, ¿ah? Ese patrimonio que lo tenemos hasta aquí, hospitales, centros médicos, terrenos, edificios, todo eso es patrimonio del Seguro Social. Lo que pasa es que los gobiernos nunca le dijeron, mira, trabajador, el patrimonio que tú tienes en el Seguro Social es tuyo. Nunca lo dijeron. Ahora, una campaña que venimos desde el año 2015, ahora ya tenemos una amplia audiencia en el Ecuador que dicen los afiliados y jubilados, ese patrimonio del IES es mío. La plata que yo aporto al IES es mío. ¿Ya? Entonces, y eso es correcto. Yo he aportado 30, 35 años para que me den las prestaciones. Yo no les he regalado la plata. Pero déjeme decirles esto que le preguntó, concurrió con lo que le preguntó a Patricia. Mire que cuando Correa asumió el cargo, habían 10.164 trabajadores. Una nómina. Cuando terminó Correa, dejó una nómina de 38.000. De 38.154 trabajadores. ¿Y sabe cuánto le costó a usted como afiliado y a mí? 980 millones de dólares anuales.
¿Cómo se va a sostener así? ¿Saben los Estados Unidos para sostener una nómina de 200 millones de afiliados al Seguro Social? ¿Sabe cuánto trabajan en la institución Seguro Social en los Estados Unidos? 3,000 personas. Nosotros tenemos 38,000 para atender una nómina de 3,500,000, tanto afiliados activos como pasivos. Entonces, aquí hay que hacer aquí hay que hacer una reingeniería de carácter legal, administrativa, financiera y del manejo de la salud. Gracias, sociólogo Henry Llanes. Conclusiones, abogada Patricia Borja. Gracias. Sí, realmente hay que tomar en consideración varios factores. La situación de la seguridad social obedece y se ha profundizado en cuanto a su magnitud. Lamentablemente, por decisiones políticas, decisiones que no han tenido un sustento técnico. Recordemos cuando se suprimió la contribución estatal del 40% sin fuentes alternativas de financiamiento, cuando se aprobó la resolución número CD 501, que causó una afectación a salud, a pensiones y a riesgos del trabajo, y otras varias medidas como lo que mencionaba el licenciado Henry, incrementar la pensión del Seguro Social Campesino a $100, sin fuentes de financiamiento, y ya vemos las consecuencias. El presidente del Consejo Directivo señalaba que si esta situación sigue así, hasta el 2023 habría recursos en el Seguro Social Campesino. También tenemos que tomar en consideración otras reformas que han sido realizadas sin un sustento financiero, y todo esto es algo inaudito que siga ocurriendo. La Asamblea Nacional y todos los legisladores deben ser responsables. La Constitución claramente dispone que la sostenibilidad es un criterio de manejo de la seguridad social. No se pueden crear prestaciones sin que haya el debido sustento. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los seguros administrados por el IES son independientes. En el caso del seguro de salud, hay muchas medidas que hay que tomar. En un primer momento, hay que recordar que en el 2010 se extendió la cobertura en salud a los hijos de los afiliados sin sustento financiero, para variar, como es una actitud y una actuación frecuente en la Asamblea Nacional, pero el Consejo Directivo ha debido establecer una prima de financiamiento de esa atención, pero lamentablemente no ha pasado hasta el momento. Ya son más de 10 años que está esta extensión de cobertura vigente y no se han adoptado las medidas necesarias. Además de eso, hay que tomar en consideración que el cumplimiento de las contribuciones que el Estado está obligado a realizar, pues no han sido vistos como algo prioritario. Además de eso, desde el año 2001 hasta la actualidad, ningún presidente de la República ha expedido el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social, a través del cual sí se podían solucionar varios problemas financieros del IES en el caso del seguro de salud por el tramo de las enfermedades catastróficas, y no tuviéramos este escenario en el que siguen tratando de llegar a un acuerdo entre el IES y el Ministerio de Finanzas, y al final solamente llegan a dilucidar que hay varios errores y no llegan a determinar la deuda ni a pagar. Además de eso, la situación del BIES y las inversiones que realiza el BIES en bonos del Estado es algo muy riesgoso. ¿Por qué? Porque no se puede colocar, como suelen decir, todos los huevos en una misma canasta, por denominarlo de alguna manera. Hay que diversificar las inversiones. Deben estar destinadas a situaciones que sean atractivas, que le generen rentabilidad, porque el Estado tiene muchas obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por contribuciones que no ha pagado, por inversiones en bonos. Entonces la situación es muy delicada, es muy amplia la magnitud y el volumen de las obligaciones que tiene el Estado con el IES. Y además de esto, coincido plenamente en que es importante que haya una voluntad política, porque no puede ser posible que continuemos con una ley de seguridad social que está vigente desde el año 2001, con varias disposiciones inconstitucionales, muchas no se han aplicado. Y es importante que se propenda a aprobar una nueva ley de seguridad social, pero hace mucha falta una voluntad política, tanto para dar una reforma estructural a la materia de la seguridad social como una reforma laboral. Esto también es muy importante, y en todo esto garantizar la seguridad jurídica. Gracias, abogada Patricia Borja. Magíster Andrés Osorio, conclusiones. Sí, con respecto, por ejemplo, al seguro de salud, yo creo que es importante que estas cifras sean muy transparentes, muy confiables, porque lo que siempre ha manejado el seguro de salud, y desde antes, por ejemplo, si recordamos cuando el IES no sabía cuánto reclamar al Estado por conceptos de
prestaciones a los jubilados de enfermedades catastróficas porque no tenían un correcto control. Entonces, no se sabía cuánto debía el Estado. Entonces, es un tema de transparencia primeramente, para poder saber dónde estamos, qué estamos haciendo. Si nos acordamos también, hace algunos años, el tema que estaba incrementando significativamente era la derivación a terceros, el tema de la salud, donde también se hacían, uno puede suponer que pueden haber ahí negociaciones, pero una vez supone cierto, pero ¿por qué? Porque no hay transparencia en las cifras. Entonces, seguro de salud, yo creo que algo fundamental dentro de ese fondo es la transparencia, unos números reales, porque si uno ve los estados financieros de seguro de salud, no puede medir ciertas cosas. Algo no puede ser comparable porque no lo pusieron este año, pero lo duplicaron el siguiente, entonces no hay transparencia. Yo creo que falta transparencia ahí. Y andando un poquito el tema del Seguro Social Campesino, ¿por qué las personas del Seguro Social Campesino se afilian? Es por el tema de salud. Es casi, por eso se afilian por eso quieren ese seguro. No tanto lo ven con el tema de pensión, si bien es cierto, hay ciertas políticas o ofrecimientos políticos para ganar un poco de votos, pero el Seguro Social Campesino es, básicamente quieren el tema de salud, y ahí también hay que medir, hay que ver, hay que transparentar las cifras, cuánto nos cuesta, si queremos, porque de ahí partimos, si queremos subsidiarlo, si no queremos subsidiarlo, cómo queremos financiarlo, ¿verdad? Entonces, eso con respecto al tema de salud. En el tema, por ejemplo, de la reducción del 40% del aporte, si es que yo voy a quitarle dinero al Seguro Social, tengo que plantear una forma de, como ya lo dijo Patricia, no le puedo quitar sin plantear algo adicional, no le puedo quitar sin tener ese dinero. Si no voy a tener ese dinero, o bajo prestaciones o propongo modificaciones, pero no solamente me voy a quedar sin ese ingreso. Y por último, el tema de privatización, yo creo que eso sí se ha escuchado en medios que quieren impulsar este tema de privatización. Lo único, desde mi punto de vista, es que no es necesariamente la única solución. Pueden haber otras soluciones, puede ser una solución, depende de cómo se lo plantee, ya hay otros temas legales, pero que yo creo que lo fundamental aquí es tener unas cifras claras, y en el tema de privatización, que no es solamente la única opción o la única solución a la problemática que estamos viviendo. Gracias, magíster Andrés Soria. Doctor Jorge Altamirano, conclusiones. Bueno, sí, lo han dicho bastante bien, tanto Patricia como Andrés. Es evidente, hace falta una decisión política acá, que claro, la tiene que hacer el nuevo gobierno, pues este está de salida, y en las declaraciones lo único que han dicho es que han reconocido que sí, que hay deuda del Estado con el IES, que la situación es crítica y que le desean buena suerte al nuevo gobierno. Eso es lo que básicamente han dicho en las declaraciones. Así que el nuevo gobierno tiene algunas papas calientes que le va a tocar afrontar, y evidentemente pues el señor Guillermo Lasso, que en su tercer intento que ha llegado a la presidencia, pues va a ser muy tinoso y va a tratar de hacer los cambios, pero evidentemente va a tratar de hacerlos paulatinamente, lo cual no es algo que nosotros necesitamos ahora, porque el IES tiene que hacer reformas profundas, estructurales, y no más parches, porque los parches los hemos venido viendo desde hace años, y entonces si es que continuamos en esa misma línea, en verdad va a ser lo que dice el Banco Mundial, que en un año o en dos, como dice la OIT, posiblemente entre en crisis. Actualmente le cuesta al Estado el 2% del PIB el financiar, subsidiar al IES, y hasta el 2050, si no hacemos nada, será el 8%. Entonces, esto seguirá siendo una bolita de nieve, como se dice, que crecerá y crecerá, y simplemente tendrá el Estado y el gobierno de turno que afrontar, como sea, con deuda posiblemente, si es que no se quiere topar fondos ni las reservas que se tiene a nivel internacional, entonces se financia con deuda, y entonces seguimos en este círculo vicioso de nunca acabar. Así que me parece que es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, como había dicho al inicio, está en crisis desde siempre, desde su mismo origen. Simplemente ahora tal vez el momento ha sido pues que por estos informes, estos reportes que han salido a la luz, nos está llamando un poco al análisis, a la preocupación, pero ha existido. El seguro de salud posiblemente es uno de los que tiene que abordarse de manera frontal. Algunas personas he escuchado que han dicho que el IES está subsidiando al Estado en salud. Es decir,
decir, en lugar de haber abierto la posibilidad para quienes no estén afiliados, reciban servicios de salud del IES, debió haber sido el Estado a través del Ministerio de Salud que brinde este servicio a quienes no están afiliados. Es decir, fortalecer el Ministerio de Salud, la provisión de servicios médicos a través del Ministerio de Salud y dejar al IES con sus afiliados, porque son quienes tienen el derecho, ya que son quienes están aportando y le está costando al IES muchísimo. Entonces, una posible salida es eso, porque el seguro de salud es el que nos está ocasionando una gran parte del déficit. Gracias, doctor Jorge Altamirano. Finalmente, sociólogo Henry Llanes. Sí, sí. Si usted les invita a las autoridades del IES, al director general y al presidente del Consejo Directivo del IES, a los dos, y dígale que le presente estados financieros actualizados y auditados, no le presenta. Y usted le dice, yo quiero saber, a ver cuánto ha transferido el Estado, porque el señor licenciado Henry Llanes dice que el Estado nunca le transfirió el 40% al Estado. Y entonces, ¿de dónde sacan los cálculos del costo financiero al Estado si no ha pagado? ¿Ah? Y entonces eso es lo que hay que hacer. Mire que en el caso del Seguro Social Campesino, el aporte en el año 2018 fue por el jefe de familia $2.19. El Seguro Social Plata de los afiliados se transfirió al Seguro Social Campesino $168 millones. Y el Estado tenía que haber dado en ese año 2018 $78 millones. Pero en los datos que dio el doctor Altamirano, que bajo una maniobra contable, en el periodo 85 al 2007, la deuda era de $3.400 millones y la bajaron a 888.3. Fue un acto de corrupción, de mala fe. Fue una maniobra contable. Aplicaron el concepto del desagio tomando como referencia la cotización del sucre frente al dólar, esa macro devaluación de 1999 de 25.000 sucres por dólar, cuando estaba contabilizado año por año la cotización. Así hicieron. Pero eso toca hacer una investigación a fondo. La otra es de que mire usted, solo para que tenga una idea, en Quito hay un terreno en la río Coca de más o menos 2.800 metros de propiedad de los trabajadores. Yo siempre digo eso, ¿no? Del Seguro Social. ¿Sabe cuánto paga el señor que arrienda eso al Seguro Social? $60. Este señor lo vuelve a subarrendar. ¿Saben cuánto lo subarrenda mensualmente? En más de $2.000 mensuales. El seguro, a señores del IES, pregúnteles, a ver, díganme, señores, ¿cuántos son los bienes inmuebles que tiene el Seguro Social? Ellos creen que tiene el Seguro Social 1.200 bienes inmuebles, ¿no? Cuando ellos deberán tener un inventario actualizado y valorado de todos los bienes del Seguro Social, y no lo tienen, porque hay inclusive invasiones, que se han robado los terrenos de los afiliados, ¿no? Aquí tengo un informe de la Superintendencia de Bancos, un largo informe. Ella dice que hay 55 fideicomisos mal manejados. No sabe, todos le generan pérdidas. 55 fideicomisos, ¿no? Y ella habla, por supuesto, de los déficits. Entonces, ¿a dónde hay que ir? En la vida hay que ser valientes. Y hay que informar bien. En este caso, a los afiliados, activos y pasivos, ¿no? Sucede que la única vía de poderle rescatar al IES y evitar que quiebre es ir a una reestructura institucional, impulsando una ley del Seguro Social obligatorio, una ley del Seguro Social campesino y una ley de Seguro Social estatal para atender a las personas que sufren de la pobreza y sufren de las enfermedades, sobre todo en atención de salud. Concluyo. En Quito tomé un taxi y le digo, ¿dónde usted es afiliado al Seguro Social? No, señor. Yo soy afiliado al Seguro Social campesino. Claro, como aporta $2.19. ¿Y sabe cuál es la atención médica? Para el jefe de familia y para toda la familia. Es la atención médica. Además, la prestación de la jubilación para el jefe de familia. O sea, así no se puede manejar el Seguro Social. Y sucede que por cada trabajador que se incorpora al Seguro Social, hay que darle una cuota al Seguro Social campesino. Y cuando el trabajador se queda sin empleo, el Seguro Social tiene que seguirle dando esa prestación económica a cada afiliado del Seguro Social campesino. Es una locura. Así no se puede manejar, queridos amigos. Entonces hay que ir a una reestructura institucional, como decía la doctora Patricia Borja. Primero hay que ir a poner orden en la casa. Hay que poner orden. Que si después tengo que ajustar años de jubilación, los puedo ajustar. Que si después tengo que ajustar aportes, los puedo ajustar. Pero primero la casa en orden. Eso es todo.
Gracias, sociólogo Henry Llanes. Gracias, abogada Patricia Borja, miembro de la firma Borja y Borja, abogados, experta en temas de seguridad social. Gracias al doctor Jorge Altamirano, catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Gracias al magíster Andrés Soria, actuario de Polris Consultores Ecuador, y gracias al sociólogo Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Jubilados del IES en Pichincha, por haber comparecido a la clínica periodística Cena Bajo la Lupa y con sus reflexiones no solamente abonar al tema, sino también brindar luces de lo que hay que hacer frente al IES, más específicamente el seguro de invalidez, vejez y muerte, y también el seguro de salud. Dios les siga cuidando a ustedes y su familia. Síganse, por favor, protegiendo de la COVID-19 porque esta vaina sigue y ojalá que, bueno, con el nuevo gobierno podamos vacunarnos más rápido y que tengan buena noche. Gracias. Una linda noche. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, igualmente. Gracias, muy amable. Gracias.